Quiero leerte algo que una vez lo he hecho, pero no aquí, hace unos años atrás en la iglesia, y me olvidé, así que te lo tengo que leer más o menos. Se llama El cántaro rajado. El cántaro, ¿qué es? Es un recipiente de barro que en muchos lugares todavía lo usan, en África, en parte de la India todavía se usan esos tipos de cántaros para acarrear agua. Si vos abrís la canilla en tu casa, si tenés ducha, sos bendecido, privilegiado. Hay gente que tiene que ir, hoy día en Argentina, tienen que acarrear agua. ¿Cuántos lo han visto? Hay una canilla comunitaria y todos van a esa canilla, o alguna gente ni siquiera tiene canilla, tiene que beber agua del río. Así que estos cántaros se hacen siempre de barro. Quiero contarles también que en Santiago del Estero, en el Chaco, en esas casas que están metidas como dentro del monte, debajo de la galería, ellos ponen agua en esos canteros de barro, y el barro tiene una particularidad: mantiene el agua fría. Ustedes van a ver que tienen unos cántaros grandes de 50 litros o más de barro con tapa, con una canillita, y cuando uno saca el agua de ese cántaro de barro es como si estuviera en la heladera. ¿Cuánto lo creen? Así es, el agua fresca. ¿O será que hace tanto calor en Santiago del Estero o en el Chaco, donde yo nací, que parece fresca? No. Realmente el barro deja el agua mucho más rica y mucho más fresca. Gloria a Dios. Quiero leerte se llama El cántaro rajado. Se cuenta que en un rincón de Marruecos, al pie del antiguo Rif, que es una montaña, en una pequeña aldea había un aguador que se pasaba el día acarreando agua desde un pequeño manantial situado a las afueras hasta las casas de sus diversos clientes. Lo hacía utilizando 2 viejos cántaros que habían sido propiedad de su tío y que él había heredado junto con algunos enseres de labranza. Colocaba los cántaros en un soporte de madera que, llevado sobre sus hombros, le permitía transportar aquellos recipientes colgando cada uno a un lado de su cuerpo. Pero uno de los cántaros se había rajado, por lo que el agua que su dueño lo llenaba se iba vertiendo, se iba vaciando, de forma que cuando el aguador llegaba a su destino, apenas quedaba en él la mitad del preciado líquido. El cántaro sin fisuras estaba muy contento de sí mismo. Él cumplía bien su cometido y compensaba plenamente a su dueño. El otro, el rajado, estaba cada día más avergonzado y deprimido, porque solo podía llevar a buen fin la mitad de lo que él se esperaba. Al cabo de 2 años de haber sufrido en silencio su impotencia, un día en que su dueño le estaba llenando el cántaro averiado, se dirigió a él y le dijo: me siento culpable por hacerte perder tiempo y esfuerzo. Te ruego que me perdones, porque creo que soy incapaz de servirte como debiera. ¿Qué es lo que lamentas?, le preguntó el aguador. ¿De qué te avergüenzas? Solo soy capaz de transportar la mitad de lo que tú necesitas. Tengo una pequeña rajadura por la que se escapa la mitad del agua con la que me llenas. El aguador, conmovido, sintió compasión por el viejo cántaro y le respondió de este modo: cada vez que regresamos a la aldea, te coloco de un lado del sendero que cada primavera se cubre de flores espléndidas. Fíjate y verás que es de tu lado y no del otro. Tu lado es el más fértil y hermoso. Yo siembro semillas en esa parte porque cuento contigo. El agua que se escapa de ti no se pierde inútilmente. Aunque tú no te hayas dado cuenta, alimenta la tierra y la hace fructificar. De
de ahí recojo cada temporada las flores que luego adornan las casas de mis clientes. Algunos de ellos me suelen decir que son las más bonitas de nuestra región. Y eso es gracias a ti. Si querés podés aplaudir, ¿eh? Está en el Salmo 126. Más fuerte para Cristo. Salmo 126, versículos 5 y 6. Y esto es para vos. Porque yo sé que esta palabra se va a penetrar en tu corazón. Va a entrar en tu corazón. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y el versículo que viene dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Gloria a Dios. Todo lo que sufriste, todo lo que sembraste con lágrimas, vas a recoger solamente bendiciones. Dale otro aplauso al Señor. Dios te ama. Aleluya. Santo. Dios te ama. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él conoce tu corazón. Aleluya. Él conoce cada rincón de tu corazón. Y Él te quiere restaurar en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Te traje una palabra que la estoy preparando ya hace un tiempo, pero la voy a hacer bastante ágil. Se llama así, las murallas caerán. ¿No? Palabras de aliento para tu vida. ¿Y cuáles son las murallas que impiden que recibas las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti? Porque hay murallas que están impidiendo que tú recibas las bendiciones que Dios tiene preparado para tu vida, para cada uno de ustedes. A veces las dificultades, los problemas que se nos presentan en el diario vivir no pueden ser excusa para justificar una vida triste, empobrecida y sin futuro. Hoy se derribará toda muralla. Repetí conmigo. Hoy se derribará toda muralla. Gloria a Dios. Y hoy quiero hablarte de Jericó. Quiero contarte un poquito de esta ciudad. Hay una canción que cantábamos antes que decía: los muros de Jericó se cayeron, se cayeron. Eran así las canciones de antes. Los muros de Jericó se cayeron, se cayeron. Quiero hablarte de esta ciudad que se llama Jericó, que es una ciudad fundada, según lo que decía Wikipedia, es una ciudad fundada hace miles de años. Según Wikipedia, fue fundada hace como 11.000 años. 11.000 años. Una ciudad muy antigua que todavía existe en el día de hoy, que pertenece al pueblo de Israel y que está situada en Palestina. Esto es Israel. No es muy grande esta ciudad, tiene 22.000 habitantes. Jericó en la antigüedad tenía una gran muralla, toda la ciudad, imagínense, mucho más grande que todo Castelló, todo amurallado a la vuelta, y era un lugar donde estaba rodeada de manantiales, y en ese lugar el agua es muy valorada, muy preciada. Imagínense que ellos se habían adueñado de muchos manantiales de aguas surgentes que salían de esta ciudad que se llamaba Jericó. Y Jericó significa ciudad de las palmeras. ¿Y saben por qué crecían palmeras? Porque había mucha agua. Miren, en la zona del trópico, en la zona de allá de Centroamérica, están las palmeras ahí al lado del mar y todo eso, porque ellos precisan de mucha agua. Miren que le decían la ciudad de las palmeras por la semejante cantidad de manantiales que había en ese lugar. Jericó era parte del reino amorreo. El reino amorreo viene de Amón. Amón viene de pelea. Hoy día es un espíritu inmundo que ataca a la iglesia, que ataca al pueblo de Dios. Dice que era parte del reino amorreo. Ellos eran violentos, eran depravados y eran paganos. Estaban tan empeñados a hacer lo malo que Dios los condenó y ordenó a los israelitas a eliminarlo.
parece a las ciudades actuales de hoy día, donde hay tanto paganismo, tanta gente que tiene tantos dioses, tanta gente que anda en la lujuria, que anda haciendo cosas malas. Era una ciudad tremenda y encima era impenetrable, pareciera que en ese momento era impenetrable. Los muros eran tan anchos que había gente que vivía dentro de los muros. Imagínense la altura y la anchura de los muros de Jericó. Pero Dios los mandó al pueblo de Israel que tenía que eliminarlos. Vamos a buscar ahí en Deuteronomio 20, versículos 17 y 18. Sino que los destruirás completamente al Eteo, acá está, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Miren qué pueblo, era un pueblo pagano con mala gente. ¿Cuántas ciudades podemos ver que son ciudades paganas? Se ven mucho allá en el lejano oriente, en la India, ciudades paganas. La India tiene 33 millones de dioses. Me acuerdo cuando Argentina tenía 33 millones de habitantes hace años, nosotros decíamos, si la India tuviera acá en Argentina, habría un dios para cada argentino. Tremendo. 33 millones de dioses tiene la India, es donde ellos comen rata, pero las vacas no las comen porque son sagradas. Mira hasta dónde ha llegado la mentira del diablo, que esa gente se muere de hambre. Ellos, cuando se inundan esos lugares, hay monzones, y no es Carlitos Monzón negociador, no, monzones son lluvias, tormentas con agua que inundan toda la India. Y no es como acá, si se llega a inundar, que dice, mirá un pato sirirí. No, ahí andan cositas de los inodoros, no tienen inodoro, ¿no? Aguas cloacales. Mire, así viven ciudades que están alabando a demonios y adorando a demonios. Y esta ciudad de Jericó era una ciudad pagana con dioses paganos, porque hay un solo Dios, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo dicen amén? Pero ellos eran una ciudad que tenían tremendo demonio. Josué, antes, si leemos ahí después en Josué 2, había mandado a 2 espías a espiar la ciudad, y dice que estos 2 espías fueron a reconocer la tierra y fueron a la casa de una prostituta que se llamaba Rahab, y le preguntaron, che, Rahab, ¿qué dice el pueblo de Jericó del pueblo de Israel? Y ahí empezó a contar ella, dice, el pueblo Jericó le tiene temor y terror a los israelitas. Entonces Josué sabía que ya tenía una ventaja sobre ese lugar. ¿Cuántos lo están recibiendo? El propósito de Dios y que le había dado Josué era conquistar esa tierra. Pero él siempre, Josué, estaba preparado. Nosotros, si queremos conquistar esa muralla que no se puede pasar, donde nosotros creemos que no podemos penetrar, debemos estar siempre preparados y activos si queremos conquistar y derribar los muros. ¿Cuántos lo comprenden? Gloria a Dios. Decirle a tu vecino, los muros caerán. Sonó desinflado. Los muros caerán. Gloria a Dios. Te invito ahí a abrir la Biblia en Josué capítulo 6. Vamos a leer 2 versículos y vamos a entrar en esta historia fabulosa, fascinante, que ocurrió de verdad. Josué capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice así: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con todos sus varones de guerra. Cerramos los ojos y vamos a orar. Padre celestial, bendito Dios, gracias por este
Gracias, Padre Santo, por esa bendición que se puede sentir, Señor. Ese olor fragante se puede sentir en este lugar, Señor. Bendice cada corazón, cada vida, bendito Dios. Padre Celestial, que tú puedas, Señor, preparar nuestros corazones, Señor, para recibir de tu palabra, Señor. Padre Santo, y yo te pido que no sea yo, que seas tú a través de mí. Amén. Desecho toda carne, toda mala intención, Padre Celestial, y que tú puedas bendecirnos grandemente a través de esta tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Las puertas de Jericó estaban bien cerradas por el temor a los hijos de Israel. Dice que nadie entraba y nadie salía. Estaba toda la muralla altísima, grandísima, que rodeaba ese lugar. Ahora yo te quiero hacer una pregunta, y esta va directamente a tu corazón. ¿Qué muralla te separa de Dios? ¿Qué muralla te está separando o te está impidiendo que recibas la bendición de Dios? ¿Qué es lo que te separa del Santo de Israel? ¿Cuáles son los muros que no podés atravesar? Porque a veces tenemos muros las cuales nosotros no podemos atravesar, que pueden ser problemas matrimoniales. Las murallas pueden ser también tus hijos, puede ser una enfermedad, también la muralla, algo que nosotros no podemos superar. También puede ser la felicidad, puede estar lleno de dinero, lleno de oro, como dicen los centroamericanos, 3 carros. Puedes tener todos los autos, pero no tener felicidad. Pueden ser tus finanzas, por ahí. Ese es el muro que no podés atravesar. Y pasan los años y decís: Señor, tengo días buenos y días malos, no puedo avanzar, no puedo salir adelante. Señor, ¿qué es lo que pasa? Así decimos los cristianos. Pero a veces también la muralla, y escuchame bien, y esto no es poca cosa, puede ser tu carácter. Si tenés un carácter podrido, si tenés un carácter malo, es una tremenda muralla que no permite relacionarte bien con tus seres queridos. Porque si tenés cara de perro, tenés mal carácter. No solamente sufre tu familia, sino sufre la gente que te rodea. ¿Cuántos lo están recibiendo? Gloria a Dios. A veces tenemos murallas que no podemos penetrar. Jericó tenía una muralla que parecía que no se podía penetrar, pero sí, ellos tenían miedo. Satanás te tiene miedo. Satanás sabe que si te arrodillas a orar, él no puede hacer nada. Este pueblo amorreo de Jericó tenía miedo al pueblo de Israel, tenía miedo al pueblo de Dios. Satanás te teme cuando estás de rodillas orando. ¿Cuándo lo están recibiendo? Esta palabra es para vos. Vamos a leer el versículo 2. Dice: Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Mira, yo te entregué en tu mano. Los muros se van a caer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No solamente te ha entregado las murallas de Jericó, a su rey y a sus hombres de guerra, sino todo lo que está detrás de esa muralla, el Señor te lo entregó a ti. Pero esa muralla se tiene que caer. ¿Cuántos lo reciben? Todo lo que está del otro lado de la muralla, el Señor te lo ha entregado a ti. Y la muralla es todo aquello que te separa de Dios. ¿Qué es lo que te separa de Dios? ¿Qué es lo que hace que tú no puedas prosperar? Que no puedas llegar a tener esa bendición que tanto anhelás. ¿Qué es lo que te separa de Dios? ¿Qué es esa muralla que no te permite ser feliz? Que no te permite llegar a ese lugar que vos querés llegar. ¿Cuáles son las murallas que impiden la bendición de Dios para tu vida? Dice que a veces lo que está del otro lado de la muralla puede ser la felicidad,
y toda tu familia. Y yo sé que estás luchando por tu familia, por tus hijos, por tus hermanos, por tu esposo, por tu esposa. ¿Cuántos lo están recibiendo? Por tu papá, por tu mamá, por tu familia, por tus seres queridos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero el Señor te dice que la muralla se va a derribar. Y esto significa una victoria total, una victoria total. Militarmente hablando, cuando uno conquista, o cuando un ejército conquistaba la ciudad, iba por la cabeza del rey. Iba por la cabeza del rey. Ahora yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Lograste cortarle la cabeza al rey de este mundo que es Satanás? Dios te va a dar la victoria. Decile a tu vecino, Dios te dará la victoria. Gloria a Dios. Aleluya. No solo las murallas de tu vida caerán, sino que Dios te dará la cabeza de Satanás y no volverá a atacarte. ¿Cuántos lo están recibiendo? Solamente nosotros tenemos que creer. Gloria a Dios. No temas, porque si Dios te dio una palabra, se cumplirá. ¿Cuántos lo creen? Si el Señor, si viniste acá porque Dios te dio una palabra, quiero decirte que esa palabra se va a cumplir al pie de la letra, porque el Señor no es mentiroso y no es hijo de hombre para mentir, dice la palabra de Dios. El Señor nosotros tenemos un Dios verdadero. Gloria a Dios. Los muros se derribarán y vas a poder conquistar lo que Dios te prometió. Porque yo sé que el Señor te prometió tu familia. Porque yo sé que el Señor te prometió un mejor trabajo. Porque yo sé que el Señor te prometió salud. Porque yo sé que el Señor te prometió que esa persona que vos amas, que vos querés, esté junto a tu lado sirviéndole a Él. ¿Cuántos están diciendo? ¿No le quieres dar un aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! Todo se va a cumplir. Decile a tu vecino, todo se va a cumplir. Gloria a Dios, porque tenemos un Dios amoroso. A veces no valoramos lo que Dios nos da por temor al contraataque del enemigo. Y yo le he dicho cuando era un recién convertido, antes de conocer al Señor tenía plata, y ahora que conozco al Señor nunca había conocido tanto la pobreza, hasta que un día entendí que el Señor tenía un propósito para tu vida. Si estás pasando por un desierto, quiero decirte que hay un Jericó lleno de manantiales, en la cual la muralla se va a caer, y esos manantiales y todas esas bendiciones el Señor las tiene preparadas para tu vida. ¿Cuándo lo reciben? Gloria a Dios. Te invito ahí a leer el versículo 26 del capítulo 6. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eché los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asienten sus puertas. Dice que nadie se atreva a volver a reedificar los muros. Cuando se derriba esa muralla y puedas conquistar lo que más anhelás, solo quédate con lo bueno. Porque si la muralla que estaba esperando se cayó, si tu ser querido empezó a venir a la iglesia y después decidió no venir, no creas, esa muralla ya fue derribada. El tiempo es del Señor. ¿Cuántos lo están recibiendo? Es una palabra muy fuerte, amado hermano. El tiempo es de Dios, pero nosotros tenemos que quedarnos solamente con lo bueno, dice la palabra del Señor. Nunca más los muros se volverán a levantar. Si Dios te liberó, nunca más vas a estar atado al enemigo. Por eso hay iglesias donde oran por alguien y los gritos y después se liberó y al tiempito otra vez no. Si Dios te liberó, si las murallas cayeron, ya no se puede reedificar más. ¿Cuántos lo están recibiendo? Gloria a Dios. Si Dios bendice tu vida, si Dios te prometió
toda tu casa lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 24. Bien salteadito lo estoy haciendo. Josué 6:24 dice: y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Cuando se derribe esas murallas y pueda conquistar lo que más anhelás, solamente tenés que quedarte con lo que le agrada al Señor. Si antes de derribar la muralla el Señor te prometió cosas, después que el Señor te dé, no vuelvas a hacer lo malo. Eso significa. Dice que tenés que quedarte con lo bueno. Dice que solamente pidieron el oro y los utensilios de bronce, la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. No tenés que negociar con Satanás. Si Dios te liberó, si las murallas cayeron, quédate solamente con la bendición y quédate solamente con lo que a Dios le agrada. ¿Cuánto está recibiendo? Josué tomó la ciudad entera, o sea, Dios te dará la victoria total sobre el enemigo. Repetí conmigo, lo creo. Gloria a Dios. Vamos a ver el orden de Dios, porque no solamente le había dado Jericó, sino que le dio una orden de cómo tenía que hacer Josué, y Josué le dio la orden al pueblo. Vamos a leer el capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice así, y le dio las instrucciones, ¿no? Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Esto haré durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daré 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Vamos a ver el orden. Dice que los 6 días daban una vuelta por día a la ciudad, y el 7º día dice que dieron 7 vueltas, y esto hace un total de 13 vueltas que dieron a Jericó. Esa era la orden que Dios le dio a Josué. Primero los hombres de guerra, los hombres armados al frente, y esto tipifica a aquellos que oran, que guerrean en oración y que ayunan. ¿Cuántos de los que estamos aquí oramos? ¿Cuántos de los que estamos aquí ayunamos? Gloria a Dios. Aleluya. Dice que atrás iban los que tocaban el shofar. El shofar es un cuerno de carnero que tiene un sonido muy particular. Me gustaría algún día poder tenerlo. Dice que eran 7 trompetas de cuerno de carnero. Y el sonido del shofar es entendido como señal de Dios que está llamando a su pueblo a venir a Dios. Ese es el sonido del shofar. Por eso van a ir a algunas iglesias evangélicas y están con el sonido de ese. Eso es así, Eso invita al pueblo a venir a Dios. Y dice que ellos tocaban el shofar, esos 7 shofares nada más. Y con esto se guiaba el pueblo para que estén comunicados. Pero imagínense, no eran 10.000 personas, eran entre 3 y 4 millones de israelitas que tenían que girar alrededor de todo Jericó. Entonces dice que con esas trompetas que eran de cuerno de carnero, que se llamaban shofar, dice que la gente se iba guiando y dice que los mantenía unidos. Ahora yo te digo a vos, ¿somos un pueblo de Dios? Lo repito otra vez. ¿Somos el pueblo de Dios? Gloria a Dios. Y tenemos que mantenernos unidos si queremos ver las murallas derribadas para que esta iglesia crezca. ¿Cuántos lo reciben? Para que vos puedas crecer en el amor de Dios. Aleluya.
Primero dice que iban los guerreros, que eran los que oraban. Si la iglesia no ora, si no oras por tu familia, ¿cómo se van a caer las murallas? ¿Cuántos lo reciben? Dice que iban primero los guerreros, y detrás dice que iban los músicos, y dice que iba también el arca. El arca era una caja donde se guardaban todas las cosas sagradas del Señor. En ese tiempo era así, era lo más sagrado y pocas veces se sacaba el arca. Era una cosa tremenda, muy importante, que se derribaran los muros de Jericó. Y dice que iban los músicos y detrás de todo iba el arca. Y el arca tipifica la presencia de Dios. Siempre que orás, siempre que alabás, en los momentos que tenés problemas, la presencia de Dios va a llegar a tu vida. ¿Cuánto lo estás recibiendo? Gloria a Dios, gloria a Dios. Siento una cosa tremenda, Sé que el Señor te está hablando. Sé que el Señor está poniendo la palabra en tu corazón. Gloria a Dios. Pocas veces fueron sacadas el arca. Una vez la sacaron y los filisteos se la robaron al pueblo de Dios. Por un descuido de un rey, se la robaron. Y después, pobrecito, la tuvieron que devolver. Porque le salían cáncer, le salían un montón de cosas. Tuvieron que correr y devolver. Todo lo que es de Dios, es de Dios. ¿Cuántos lo están recibiendo? Y el Señor te va a bendecir. Ahora, ese arca, eso, nosotros lo tenemos adentro, que es el Espíritu Santo. Nosotros podemos tener esa comunión. Ese Dios está dentro de cada uno de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. La presencia de Dios tiene que estar siempre en el medio del pueblo. La presencia de Dios nos tiene que inundar, nos tiene que llenar. Tenemos que salir esta noche llenos de su presencia. Hoy, cuando fui a interceder, fui a orar, sentí que el Señor iba a impartir de su bendición, porque te vas a llevar una bendición. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 10. Josué 6:10 dice: y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, no van a gritar nadie, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que os diga: gritad, y entonces gritaréis. Al resto del pueblo estaban los militares, estaban los sacerdotes, los músicos, los que tocaban el shofar. Imagínense 3 millones o 4 millones de personas. Imagínense 7 shofar. ¿Cómo sonaría eso, no? Tremendo. Pero dice que a todo el pueblo, al resto del pueblo, lo mandó a marchar en silencio hasta el séptimo día, el día que lo iba a mandar a gritar. 6 días en silencio. Ahora, ¿por qué Dios los hizo callar al pueblo? Nadie podía ni gritar, ni siquiera decir una sola palabra. Imagínense 6 días. Lo que pasa es que Dios sabía que el pueblo empieza a murmurar. El pueblo siempre murmura. Marchar 6 días sin ver que no pase nada, que no se caiga ni un miserable ladrillo, y eso le hacía preocupar. Por eso no tenían que hablar. Ir, marchar. Y me imagino que no serían 3 metros ni 100 metros, serían varios kilómetros. Si pegamos la vuelta a este pueblo, creo que son 8 kilómetros, me dijeron, más o menos, 8 kilómetros de caminata. Imagínense lo que sería pegar la vuelta. 3 millones o 4 millones de israelitas, y calladitos la boca, porque el pueblo siempre murmura. ¿Y para cuándo la iglesia? Está lleno de ladrillo el terreno, pero ¿y qué pasó? ¿Para cuándo el baño? ¿Para cuándo la cocinita? ¿Para cuándo faltan todavía 2 pozos? ¿Y para cuándo los pastos? El pueblo siempre murmura. ¿Cuántos lo están recibiendo? Por eso Dios los invita a callar,
a callar, a callar. Y trajimos la arena, menos mal que no trajimos el cemento. Aunque hay una parte donde hay cemento que se está endureciendo, hermano. ¿Saben por qué? Y porque había gente que se ve que estaba dando vuelta el muro de Jericó. Y miraba y decía, che, ¿y? Tantas promesas que se iba a caer el muro, mira, estamos caminando. Lo tenían que pensar, porque no podían hablar. Yo calculo que si hablaban caían muertos. Y pensarían, ¿cuánta gente desanimada? ¿Cuánta gente desanimada? Porque saben que la palabra de Dios, la palabra de un cristiano tiene el poder para bendecir y para maldecir. ¿Cuántos lo saben eso? Para dar vida y también para quitarla. Así que no tenés que proferir nunca palabras negativas. Quiero decirte que el templo se va a construir, va a llegar el momento, el templo va a empezar así, ¿vio? No sé cómo se dice, ¿no? Que uno va pasando a los videos, ¿no? Y el templo se va a hacer porque ya está diseñado en el cielo. ¿No le querés dar un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Gloria. Porque si hablamos, podemos tirarnos maldiciones. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Porque si hablamos, podemos tirarnos maldiciones. Nunca voy a salir adelante. Mi marido no cambia más. Y no va a cambiar, si lo seguís diciendo, no va a cambiar. Mi mujer, ni hablemos. Porque el hombre por ahí dice algunas palabritas menos. Allá hay una hermanita que se ríe. No tenemos que proferir, porque el enemigo escucha. ¿Cuántos lo están recibiendo? Mi hijo no se congrega y no creo que se congregue. ¿Qué le están diciendo? ¿Que no va a venir? No, va a venir. Lo tenés que creer, lo tenés que declarar en el nombre de Jesús. Me voy a morir pobre. Yo lo he dicho hace mucho, yo lo he dicho, me voy a morir pobre. Viste que todos tienen, pero yo parece mentira, pero Dios, ay Señor, veo que hay un video que dice, Señor, un poquitito más, ¿por qué no me tiraste un poquito más de bendición? Ya lo he dicho. ¿Por qué me tenía que proferir maldiciones sobre mi vida? El diablo te escucha y se cumple. Nunca tenés que proferirte ninguna maldición. ¿Cuántos lo están recibiendo? Cuando Dios te manda, ve y no cuestiones, porque solo tenés que creer. Tenés que ir dando vuelta, calladito la boca, orando, bendiciendo y esperando la respuesta de Dios. Eclesiastés capítulo 5 versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Y a veces es difícil, es muy difícil ver que tu esposo no cambie, que tu esposa no cambie, que tus hijos no cambien. Pero tenés que aprender a callar las voces negativas, porque van a cambiar, porque van a venir, se van a congregar, pero nunca profieras nada negativo, ni sobre tu esposo, ni sobre tu esposa, ni sobre tu hijo, ni sobre tu hija. No digas nada, solamente tenés que orar y tenés que creer. ¿Cuántos lo reciben? Vamos a leer el versículo 15. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Dieron 7 vueltas y al final gritaron y el Señor les entregó la ciudad. Dice que se cayeron los muros, tremendos muros, gigantes los muros, pero ellos tuvieron que dar 7 vueltas y gritar al final. Me imagino que estas 7 vueltas también las dieron sin decir ninguna sola palabra. Pero ahora imagínense la gente de Jericó, mirando desde arriba, desde la muralla, mirándolo, y lo que le gritarían, y las malas palabras que le dirían, porque dice que eran tremendos los amorreos que vivían en Jericó.
Y uno tiene que estar. Caminando calladito sin poder decirle nada, mordiéndote los dientes. Y ese pueblo amorreo de Jericó diciéndole montones de cosas, y vaya a saber las cosas que le decían. ¿Cómo no van a derrotar dando vueltas sin tirar ni un ondazo? Vaya a saber las cosas. Y así ustedes quieren tomar la ciudad. ¿Para qué te congregás si vos nunca vas a cambiar? Yo no voy a pedir que me digan ni que levanten la mano, pero estas palabras las hemos escuchado, que las hemos proferido, las hemos dicho. ¿Para qué te congregás? ¿Qué clase de hijo de Dios sos? ¿Cuándo lo están recibiendo? ¿Para qué apoyar la idea de levantar un templo si acá tenemos varias iglesias? Me lo han dicho a mí. ¿Yo otra iglesia más? Ya ven, para ver, déjame ver. 1, 2, 3. Y siempre se olvidan de la que está en los ranqueles, no sé por qué, ¿no? Y la de los ranqueles. ¿Y qué hay? Una casa más para el barrio de allá, de atrás de las vías. Y yo con esa sonrisa, pero con una amargura adentro, no pudiendo decirle nada. Porque si yo le digo algo, y si vos le decís algo, se va a cumplir. Entonces, Señor, haceme justicia. ¿Cuántas veces le decimos, Señor, haceme justicia? Tenemos que ir caminando y esperando que Dios obre. ¿Cuánto lo reciben? Final, no nos detengamos a ver qué piensa la gente. A mí que me importa qué piensa la gente. A mí que me interesa lo que piensa la gente. A mí que me importa lo que piensen los parientes. ¿Qué me importa? Los parientes nosotros no los elegimos. ¿Qué me interesa? Si yo tengo que seguir esa orden que el Señor me dio de ir, de caminar, y estar calladito y no escuchar las voces negativas, y caminar, y a veces va a pasar un mes, un año, 2, 3, pero el Señor te va a entregar tu ciudad. ¿Cuánto lo estás recibiendo? El Señor te va a entregar la ciudad y los muros se van a caer para la gloria de Dios.